Amados, cuando la unción de Dios descansa sobre tu vida, no esperes aplausos de todos. La unción no viene para agradar al mundo, viene para cumplir un propósito eterno. Jesús mismo dijo que el mundo lo rechazó, y si lo rechazaron a Él, también rechazarán a los que llevan su espíritu. No es un signo de fracaso cuando algunos se apartan de ti. Es evidencia de que cargas algo que el infierno no puede resistir. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, tu vida comienza a brillar de una manera que incomoda a quienes viven en tinieblas. La luz siempre expone lo oculto. No te sorprendas si antiguos amigos se burlan, si familiares no entienden tu pasión por orar o si otros cuestionan tu fe. La unción no siempre atrae simpatías, pero siempre atrae el poder de Dios. Piensa en David, ungido en secreto, pero atacado en público. Antes de sentarse en el trono, tuvo que enfrentar la envidia de Saúl y el desprecio de sus propios hermanos. Así es la unción, primero te separa, luego te eleva. Y en ese proceso, lo único que sostiene tu corazón es tu intimidad con Dios en oración. La fe en medio del rechazo se convierte en un terreno fértil para los milagros. Cada palabra que siembras en oración, cada lágrima derramada en el altar, cada momento de soledad donde solo el Espíritu Santo te consuela, es el lugar donde tu unción se fortalece. No te amargues por la oposición. Dale gracias al Señor, porque esa oposición confirma que estás avanzando hacia tu destino. No olvides que la unción no es un adorno, es una responsabilidad. Está sobre ti para sanar al enfermo, para liberar al cautivo, para hablar vida donde otros solo ven muerte. Eso despertará resistencia, porque el enemigo sabe que un hombre o una mujer lleno del Espíritu es una amenaza para su reino. Hoy te digo, no permitas que el rechazo apague tu fuego. La prosperidad de Dios no se mide en la aprobación de la gente, sino en la obediencia a su palabra. Sigue orando, sigue creyendo, sigue sembrando. Lo que otros critican, Dios lo está usando para llevarte a un nuevo nivel de gloria. Levántate hoy y toma tu lugar. No calles tu voz, no escondas tu fe, no apagues tu fuego. La unción que Dios te ha dado es para este tiempo, es para esta generación. Declara con autoridad, camina con valentía y permite que el Espíritu Santo brille en ti, aunque el mundo se ponga en tu contra. Porque si Dios está contigo, nadie podrá detener lo que Él ya empezó. Cuando la unción de Dios viene sobre tu vida, algo cambia en lo profundo de tu ser y alrededor tuyo. Lo que antes pasaba desapercibido ahora comienza a ser notado por otros y no siempre de la manera que esperas. Muchos piensan que ser ungido atraerá solamente reconocimiento, abrazos o puertas abiertas, pero la realidad es otra. La unción despierta reacciones y algunas de ellas serán duras. Hay personas que no soportarán ver la gracia de Dios obrando en ti, porque esa luz deja en evidencia la oscuridad en la que todavía caminan. Cuando cargas el poder del Espíritu Santo, no necesitas hacer un esfuerzo para resaltar. Tu sola presencia incomoda a quienes se resisten a la verdad. No es casualidad que Jesús, lleno del Espíritu, fue amado por multitudes, pero también rechazado y perseguido por otros. La unción no divide porque sea injusta, divide porque revela. Quien ama a Dios se sentirá atraído a ti, pero quien no quiere cambiar buscará apartarse o incluso atacarte. La unción sobre tu vida se convierte en un espejo que muestra realidades que muchos prefieren ignorar. Esa es la razón por la cual personas que antes estaban a tu lado pueden comenzar a tratarte con indiferencia o incluso con desprecio. No porque hayas hecho algo malo, sino porque lo que portas en tu espíritu no puede ser ignorado. Cuando el aceite de Dios toca tu cabeza, se despierta también la envidia en los corazones, que no entienden el proceso de la elección divina. David fue ungido en medio de sus hermanos, y desde ese momento algo cambió. Ya no era solo el pastor de ovejas, ahora cargaba un llamado mayor. Lo curioso es que la unción no lo llevó de inmediato al trono, sino al desierto de la prueba, donde enfrentó miradas de desprecio y ataques injustificados. Así ocurre también con nosotros. La unción abre puertas, pero al mismo tiempo provoca que otros intenten cerrarlas. No todos soportan ver cómo Dios levanta a alguien que ellos consideraban insignificante. Es importante entender que la oposición que se levanta no es casual ni natural, es espiritual. El enemigo reconoce la unción antes de que muchas veces la reconozcan los hombres. Por eso tratará de sembrar discordia, rechazo y críticas contra ti. A través de personas intentará que dudes del valor de lo que Dios puso en tu interior. El rechazo puede doler, sobre todo cuando viene de gente cercana, pero ahí es donde se prueba tu carácter y tu fe. Lo que llevas sobre ti es tan valioso que provoca resistencia, y esa resistencia se convierte en la señal de que estás caminando en el propósito correcto.
No debes confundir la oposición con un error de tu parte, porque muchas veces la unción no te traerá aplausos sino pruebas. Cuando la gente comienza a volverse en tu contra, lo que realmente está ocurriendo es que la presencia de Dios en tu vida los confronta. Esa incomodidad no es algo que debas cargar como culpa, sino algo que debes comprender como parte del llamado. Quien quiere agradar a todos nunca logrará permanecer en la unción, porque la unción no fue diseñada para complacer al hombre, sino para obedecer a Dios. Cuando la unción del Espíritu Santo está sobre tu vida, algo sucede en el ambiente espiritual que no siempre es fácil de entender para quienes te rodean. Tu manera de hablar, de actuar y de decidir comienza a reflejar la luz de Dios. Esa luz no es física, pero se percibe porque ilumina lo que otros prefieren mantener oculto. Por eso, muchas veces, en lugar de recibir aceptación, te encontrarás con miradas incómodas, críticas disfrazadas de consejos o incluso burlas. La luz de Dios incomoda porque muestra la diferencia entre vivir en obediencia y vivir en rebeldía, y quienes no quieren cambiar se sentirán confrontados con solo estar cerca de ti. La vida de Jesús es el ejemplo más claro. Él caminaba haciendo el bien, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, y sin embargo fue rechazado y perseguido por aquellos que se sentían expuestos por su pureza. Sus palabras tenían poder porque provenían del cielo, y eso revelaba la hipocresía de muchos líderes de su tiempo. De igual manera, cuando la unción fluye en ti, no necesitas acusar a nadie. Tu obediencia se convierte en una denuncia silenciosa contra lo que no agrada a Dios. Eso genera incomodidad en personas que preferirían seguir igual, y por esa razón se vuelven en tu contra. No porque hayas hecho mal, sino porque tu luz evidencia sus sombras. En la práctica, esta incomodidad puede manifestarse de formas muy concretas. Tal vez un compañero de trabajo que antes te apoyaba comienza a distanciarse porque ya no participas en las mismas conversaciones. Quizá en tu familia algunos se burlan de tu deseo de orar o de leer la Biblia con constancia. Incluso puede suceder que pierdas amistades porque tu manera de vivir, guiada por fe y por principios, hace que ellos sientan que ya no encajan contigo. Es importante recordar que no eres tú quien los hiere, sino la verdad que resplandece a través de ti. Lo que otros llaman fanatismo, Dios lo llama consagración. Y esa diferencia marca una línea clara entre la luz y las tinieblas. La luz no pide permiso para brillar, simplemente lo hace. Así también, cuando el Espíritu Santo llena tu vida, tu presencia comienza a iluminar donde quiera que vas. Esto no es algo que puedas ocultar, ni algo que debas avergonzarte de mostrar. Pero a la vez, debes estar preparado para la resistencia que vendrá. No todos están listos para aceptar lo que la luz revela. Algunos lo celebrarán porque encontrarán esperanza en tu fe, pero otros se incomodarán porque verán reflejada en ti la vida que ellos no quieren vivir. Esta tensión no es un error. Es la confirmación de que Dios está usando tu vida como lámpara en un mundo que prefiere permanecer en la oscuridad. David fue ungido siendo aún un muchacho. En un momento en que nadie esperaba nada grande de él, mientras sus hermanos eran presentados como los más fuertes y preparados, Dios lo eligió a él, el menor, el que estaba cuidando ovejas. Desde ese instante, la unción lo apartó y lo señaló como alguien diferente. No fue llevado de inmediato al trono, sino que fue devuelto al campo, donde la unción comenzó a probarse en lo secreto. Allí aprendió que la unción no siempre abre caminos de manera instantánea, sino que primero prepara el carácter en medio de lo sencillo y cotidiano. Esa preparación fue lo que más tarde lo sostuvo frente a gigantes y ejércitos. Aun con la unción sobre su vida, David enfrentó desprecio de parte de quienes debieron apoyarlo. Cuando se presentó en el campo de batalla contra Goliat, sus propios hermanos lo acusaron de tener un corazón orgulloso y de solo querer llamar la atención. No podían ver la unción que lo respaldaba porque estaban cegados por la envidia y la costumbre de subestimarlo. Esas palabras pudieron haber detenido su fe, pero él eligió confiar en lo que Dios había depositado en él. Este patrón se repite en la vida de quienes son ungidos. La incomprensión muchas veces viene primero de los más cercanos. La unción separa porque revela quién realmente cree y quién no. Luego vino la persecución de Saúl. Un rey que en un inicio lo recibió con cariño, pero que más tarde fue consumido por los celos. La unción en David despertó inseguridad en el corazón de Saúl y lo llevó a verlo como una amenaza. En vez de alegrarse por las victorias que David traía a Israel, buscó destruirlo. Este es un ejemplo claro de cómo la unción no solo provoca admiración, también desata oposición. Quien carga unción debe estar preparado para ser malinterpretado y hasta atacado,
aun cuando lo único que esté haciendo es cumplir el propósito de Dios. La unción te eleva, pero en ese proceso también expone a quienes se resisten a perder el control. Lo interesante es que todo ese proceso no detuvo el plan de Dios para David, sino que lo fortaleció. Cada batalla, cada palabra de desprecio, cada intento de Saúl por acabar con su vida, se transformó en un entrenamiento espiritual. Allí aprendió a depender de la oración, a escuchar la voz de Dios y a desarrollar un corazón sensible al Espíritu. La unción no lo libró de las dificultades, pero sí lo sostuvo en cada una de ellas. Esa es la verdadera naturaleza de la unción. No evita la oposición, sino que te capacita para superarla. Lo que parecía un obstáculo, en realidad estaba forjando en David el carácter de un rey conforme al corazón de Dios. Cuando enfrentas rechazo, tu fe entra en un terreno donde lo imposible comienza a tener sentido. Es en esos momentos de soledad, cuando sientes que otros te han dado la espalda, que descubres la verdadera fuerza de la intimidad con Dios. La unción no crece en la comodidad, se fortalece en las lágrimas derramadas en oración, en las noches en que solo el Espíritu Santo te acompaña. Allí se despierta la certeza de que no dependes de la aprobación de los hombres, sino de la voz de aquel que te llamó. Esa fe, probada en el fuego del rechazo, se convierte en la semilla de milagros que cambiarán tu historia. En la Biblia, los hombres y mujeres más usados por Dios tuvieron que pasar por momentos de incomprensión antes de ver el poder manifestarse en sus vidas. José fue vendido por sus propios hermanos, y aun así su fe lo llevó a interpretar sueños que abrieron las puertas del palacio. Ana fue criticada por orar con tanto fervor, pero su perseverancia la llevó a concebir a Samuel, un profeta para toda una nación. Así sucede cuando eliges creer aun en medio de las burlas o la indiferencia. La fe que se mantiene firme bajo presión abre camino a lo sobrenatural. Lo que otros piensan que es tu derrota, Dios lo usa como plataforma para mostrar su gloria. La oración se convierte en tu refugio cuando el rechazo golpea fuerte. No se trata solo de pedir, sino de rendir el corazón delante de Dios y dejar que su Espíritu renueve tus fuerzas. Ahí en lo secreto se produce una conexión que ningún ataque puede romper. Cada lágrima que derramas se convierte en un clamor que llega al cielo, y ese clamor no queda sin respuesta. Aunque parezca que nada sucede, tu fe se va profundizando. Tus raíces espirituales se afirman y el poder de Dios comienza a prepararse para manifestarse en lo visible. En ese proceso aprendes que la oposición no es el final, sino la antesala de un milagro. Lo sorprendente es que, en la mayoría de los casos, el milagro no llega en el lugar donde fuiste rechazado, sino en el lugar donde decidiste seguir creyendo. La fe en medio del dolor crea un espacio donde Dios se mueve con libertad. Nadie puede impedir que lo que sembraste en oración dé fruto, porque esa semilla está regada con perseverancia y confianza. La oposición solo hace que el milagro sea más notorio cuando ocurre, porque todos reconocerán que fue la mano de Dios y no la fuerza humana. Esa es la recompensa de mantenerte firme, ver que lo que parecía imposible se convierte en testimonio de poder y fidelidad. La unción nunca fue dada como un adorno para que alguien se sienta especial o superior a los demás. La unción es un encargo divino que trae consigo responsabilidad y peso espiritual. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre tu vida, no lo hace para que seas aplaudido, sino para que seas instrumento en las manos de Dios. Esa unción demanda que seas sensible a la voz del cielo y que estés dispuesto a obedecer incluso cuando cueste. Está destinada para sanar, para liberar, para proclamar esperanza, y eso significa que no siempre vivirás de manera cómoda. Quien recibe unción recibe también una misión que lo empuja a servir con valentía. El ejemplo de Jesús nos muestra esto con claridad. Él mismo declaró que el Espíritu del Señor lo había ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. La unción siempre lleva hacia las personas necesitadas, hacia aquellos que requieren un toque sobrenatural de parte de Dios. No es un trofeo que guardas en secreto. Es un río que debe fluir constantemente para bendecir a otros. Y cada vez que te dispones a cumplir esa tarea, el reino de las tinieblas se incomoda. Es imposible cargar la unción y que el enemigo permanezca tranquilo, porque tu obediencia representa la derrota de sus planes. Cuando decides caminar en la unción, debes saber que serás visto como una amenaza para todo aquello que se opone a Dios. No es tu nombre, no es tu fuerza, es la presencia de Dios sobre ti lo que despierta resistencia. Por eso muchas veces sentirás ataques que no entiendes o críticas que no mereces. El enemigo no está peleando contra ti, sino contra la unción que portas. Esa es la señal más clara de que lo que recibiste es real y poderoso.
El Espíritu Santo te equipa no para esconderte, sino para enfrentarte a las obras de maldad y deshacerlas en el nombre de Jesús. La responsabilidad de la unción también implica mantener un corazón limpio y humilde. No se trata de exhibir dones para ganar reconocimiento, sino de ser canal transparente por el cual Dios pueda obrar. Cuanto más permites que la unción fluya, más grande será el impacto en los que te rodean. Pero también será mayor la oposición, porque la oscuridad siempre intentará apagar la luz. La clave está en recordar que la unción no depende de las circunstancias externas, sino de la comunión diaria con el Espíritu. Esa cercanía es lo que mantiene viva la llama, lo que sostiene tu vida en medio de la batalla y lo que asegura que tu misión se cumpla. El rechazo no es algo agradable de enfrentar, pero muchas veces es la evidencia más clara de que estás en el camino correcto. Cuando otros te critican, te señalan o intentan minimizar lo que haces, es porque la unción que llevas los confronta de una manera que no saben manejar. En esos momentos es fácil sentirse herido o tentado a retroceder, pero en realidad lo que ocurre es que el plan de Dios se está cumpliendo en ti. Ese rechazo funciona como una confirmación de que no fuiste llamado por los hombres, sino escogido por el Señor. Mientras otros buscan tu caída, Dios usa esa misma oposición para empujarte hacia el propósito que ya preparó. Si observamos las Escrituras, veremos que cada hombre y mujer levantado por Dios tuvo que enfrentar oposición en algún momento de su vida. Moisés fue criticado por su propio pueblo cuando los conducía hacia la libertad, Jeremías fue rechazado por predicar la verdad, y Esteban fue apedreado por anunciar el Evangelio. En todos estos casos el rechazo no significó que estaban equivocados, sino que iban delante de su tiempo y con un mensaje que no todos estaban dispuestos a recibir. Lo mismo sucede cuando la unción descansa sobre ti. Lo que parece rechazo es, en realidad, la prueba de que llevas algo más grande de lo que los demás pueden comprender. El fuego de la crítica tiene un efecto especial en quienes permanecen firmes en Dios. En lugar de apagarte, te purifica. Cada palabra de desprecio puede convertirse en un motivo para buscar más la presencia del Espíritu Santo. Cada burla puede ser transformada en combustible para seguir creyendo. La clave está en no dejar que el rechazo te convierta en alguien amargado o resentido, porque ese es el plan del enemigo. Más bien, permite que sea un recordatorio constante de que el cielo tiene la última palabra y de que no necesitas la aprobación de nadie más cuando ya tienes la confirmación divina. La obediencia en medio del rechazo es lo que abre el camino hacia un nivel mayor de gloria. Cuando eliges seguir orando aunque nadie lo entienda, cuando decides sembrar aunque otros te digan que estás perdiendo el tiempo, estás demostrando que tu confianza no depende de lo visible. Esa firmeza atrae la recompensa de Dios, porque Él honra a los que perseveran. Lo que otros ven como obstinación, Dios lo ve como fe inquebrantable. Y esa fe, probada y refinada, es la que abre puertas a milagros, a nuevas oportunidades y a destinos que jamás habrías imaginado alcanzar.